Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por poder estar aquí en tu casa. Te rogamos Señor que tu Espíritu Santo esté en todo momento aquí, no solamente en la persona que predica, sino en toda tu iglesia, en toda tu casa. Te pedimos porque muy pronto podamos estar preparados y te podamos ver venir en las alturas de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, me gustaría hoy tocar un tema. Ahora Silvio va a poner seguramente con tranquilo tiempo el título del sermón. Un tema de que lo hemos charlado en algunas ocasiones, se ha predicado, pero bueno, creo oportuno por el momento que pasa la iglesia a nivel tanto local como mundial, que podamos repasarlo y sobre todo en beneficio también de la gente que por ahí recién se incorpora a la fe, gente nueva que recién está haciendo estudios bíblicos, está aprendiendo. Ese es el título del sermón de hoy, ¿sí? Y es fundamental comprenderlo bien. El título es pecado como condición innata, propia, interna del hombre, desde que nace hasta que se muere, o como transgresión de la ley, ¿sí? Me gustaría tratar de ser lo más claro posible para que esto quede como un fundamento de su fe. Para que esto pueda ser el primer ladrillo que ustedes puedan tener la seguridad de entender bien lo que es pecado. Para que ustedes puedan entender después muchas otras cosas. El problema y la importancia que tiene este tema es que cuando comprendemos más lo que es pecado, todas nuestras otras creencias se deforman. Y si comprendemos bien lo que es el pecado, podemos construir todas nuestras doctrinas sanamente y podemos llegar a una doctrina de la salvación correcta, que es la que enseña la Biblia. Entonces, por eso elegí este tema para darlo. Pero antes de eso tenemos que hacer una aclaración, ¿sí? Para que no haya confusiones. Hay algo que mencionamos mucho, pero a veces no se entiende bien qué es. Hay algo que se llama naturaleza pecaminosa, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ayúdenme. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa que tiene el hombre? A ver, ¿quién? Desde Adán, nacemos la tendencia del pecado por Adán. Ya venimos en serio de Adán. Vos dijiste, nacemos casi decir pecadores, ¿no? Pero no dijiste. No. Dijiste que nacemos con una tendencia, ¿no? Que viene, que nos pasó a Adán, ¿es verdad eso? ¿Alguien más se anima a profundizar un poquito más? ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Nacemos por naturaleza. Bueno, está bien eso, está bien. Fabio dice lo que hacemos por naturaleza, ¿no? Lo que nos sale más fácil. Lo que nos sale más fácil. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Muy bien, como dijo Virgilio, es algo que el primero que tuvo la naturaleza pecaminosa, bueno, fue Adán y Eva, fueron Adán y Eva, ¿no? Y ellos la traspasaron a toda la humanidad, ¿sí? Pero esa naturaleza pecaminosa es, ni más ni menos, que una tendencia con la cual todos nacemos a hacer lo malo. ¿Sí? Es una facilidad para cometer pecados. Una facilidad, dice Laura, para cometer pecados. Pero no te obliga. Pero no estamos obligados, muy bien. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más. Yoli quería decir. No es pecado. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Sí? Una tendencia. Algo que nos empuja, pero todo el tiempo, para hacer cosas malas. ¿Sí? Por eso al hombre, en su estado natural, sin conversión, sin Cristo en la vida, le es mucho más fácil hacer el bien o el mal. El mal, sale natural. Eso, cuando decimos naturaleza pecaminosa, estamos diciendo eso, ¿sí? Una tendencia a hacer lo malo con la cual nacemos. Sí, Roberto. Puede ser porque tenemos lugar al contrario nuestro, a que nos dé esa voluntad de hacer el pecado. No. Eso está en nosotros. Vos le des o no le des, la persona más santa del mundo, ¿sí? Que está totalmente consagrada a Dios, tiene naturaleza pecaminosa. Ahora, el más pecador de todos también tiene
Todos nacemos con naturaleza pecaminosa. Y como vamos a ver, todos la vamos a tener. ¿Hasta cuándo? Hasta que seamos transformados. ¿Sí? Hasta que nuestro cuerpo, porque ahí habitan esas pasiones, esas tendencias malas, sea transformado. ¿Sí? Es algo contra lo que tenemos que luchar y es nuestro propio yo. Cuando hablamos del yo, cuando leemos sobre el yo, estamos leyendo sobre esto, sobre esas tendencias a hacer lo malo. Sí, Luis. Por eso decía, la tendencia pecaminosa, cuando empezamos a empezar a crecer, vamos creciendo, a medida que vamos creciendo, va brotando el orgullo que nació allá en el cielo, que es el enemigo de Dios. Ese orgullo va empezando a crecer en nosotros, que ahí es donde tenemos, que decían el angelito, el bien y el mal que estaban hablando, que tenemos el que nosotros y el que nos ayuda a poder guiarnos a ser, voy a poner la palabra, santo, apartarnos del mal. Entonces, eso es... Bueno, muy bien. Lo podemos también, se puede ver de esa manera, como un orgullo, como el orgullo, ¿no? Que reemplazó el amor de Dios. Entonces, establezcamos esto desde el principio, desde ahora. La naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿la tenemos desde cuándo? Desde que nacemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que somos transformados. ¿Está claro? Eso lo tienen que grabar. ¿Sí? Lo tienen que grabar. Porque si entendemos bien esto, vamos a evitar un montón de confusiones. Hay gente que hasta ha predicado que esa naturaleza pecaminosa puede ser sacada de nosotros antes de que Cristo venga. ¿Sí? Eso se le llamó en el adventismo carne santa. Eso no existe. Nadie en la iglesia adventista, nadie, bueno, hay algunas excepciones, puede ser, cree diferente a esto. Nacemos con naturaleza pecaminosa y morimos o vamos a ser transformados. Estamos vivos cuando Cristo venga y recién ahí va a desaparecer nuestra naturaleza pecaminosa. Eso tiene que quedar muy claro. Miren lo que dice la hermana White. Dice, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter por la obediencia de la ley de Dios. Pero fracasó en esta empresa. Y por causa de su pecado, el pecado de Adán, tenemos una naturaleza caída. ¿Se dan cuenta? Confirma esto que decimos nosotros. Acá hay algo interesante que nos tiene que dejar pensando. Hay mucha gente que piensa que esa naturaleza pecaminosa es pecado. ¿Sí? Entonces, si pensamos que es pecado, automáticamente con la definición anterior vamos a pensar que nacemos pecadores y que vamos a ser pecadores hasta que Cristo venga. ¿Sí? Pero fíjense en el caso de Adán y Eva. ¿Ellos tenían naturaleza pecaminosa? No. ¿Qué fue lo de ellos? ¿Qué? Transgresión. Una decisión, una transgresión. ¿Sí? Ellos decidieron pecar y pecaron. No había nada en ellos que lo empujara a pecar. ¿Sí? Bueno, Elena White dice muchas veces que cada uno de nuestros pecados es un eco de lo que pasó en el Edén. Y lo dice en ese sentido. Lo dice en el sentido de que cuando nosotros pecamos es porque decidimos hacerlo. Si bien hay muchas cosas en contra, algo que nos está empujando, ya vamos a ver de que siempre nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento para que podamos caer en pecado. Existen en nuestra iglesia, en la iglesia adventista, dos nociones que se predican de pecado. ¿Sí? Son dos. Estaría bueno que hubiera una sola, ¿no? La primera es la que presenta al pecado como una condición del hombre. ¿Sí? Nacemos pecadores. Es nato, lo llevamos adentro. Somos pecadores, nacimos pecadores y vamos a morir pecadores. ¿Sí? Obviamente, ustedes aten cabos. Una persona que entiende que nuestra naturaleza es pecado, ¿puede decir que nosotros podemos vencer el pecado? Acuérdense, ¿desde cuándo está la naturaleza pecaminosa? ¿Desde qué? ¿Hasta qué? Eso no va a salir nunca. Nunca pasó. ¿Sí? Sí, hasta Cristo mismo tuvo naturaleza pecaminosa. Algunos dicen que podemos vencer el pecado, pero no dejar de pecar por causa de esa naturaleza. Bueno, es algo raro, ¿no? Sí. Es algo muy raro. Pero se dan cuenta las implicancias que tiene esto,
¿no? El creer de esta manera. A ver, para hacerlo más fácil, súper fácil, el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley a la que se está refiriendo? Los 10 mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Sí? Es una ley. Nosotros tenemos leyes civiles también. Por ejemplo, todos sabemos que cuando hay un semáforo en rojo tenemos que parar. Según esta forma de entenderlo, ¿sí? Llevado al caso del semáforo, yo siempre pasaría el semáforo en rojo, pero no lo estaría ni siquiera decidiendo, lo pasaría por naturaleza. Mi naturaleza, sin pensarlo, yo siempre pasaría el semáforo en rojo, pero no es culpa mía. Es algo que tengo adentro y que me empuja a siempre pasar el semáforo en rojo. Esta es la forma en que se presenta esta noción de pecado. Sabemos que Adán escogió pecar voluntariamente, ¿sí? Sabemos que él se hizo culpable por su elección. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Somos culpables por el pecado de Adán? ¿Saben cómo se llama eso? En el catolicismo, pecado original. Somos culpables de algo que no hicimos. Somos culpables de lo que Adán hizo. Por eso se bautizan los bebés. Por eso los católicos bautizan a los bebés. ¿Somos culpables por el pecado de Adán porque hemos nacido como su descendencia? ¿Eso nos hace culpables? Piénsenlo. ¿Somos culpables porque hemos heredado de él una naturaleza caída? ¿O somos culpables porque decidimos repetir el pecado de Adán? Piénsenlo. Piénsenlo. El pecado existe en nosotros antes de haber tomado la decisión. Esto es lo que dice esta forma de presentar el pecado. El pecado existe en nosotros antes de haber tomado la decisión de pecar, o aún de poseer el conocimiento. El pecado existe en nosotros antes de que podamos entender y tomar decisiones acerca de lo que es bueno y malo. El pecado reside en nosotros por nuestro nacimiento en la raza caída. O sea que yo no soy pecador porque justo me tocó nacer en este mundo, ¿sí? En esta raza, solo por eso soy pecador. Sería como decir que, no sé, yo soy alcohólica porque mi papá era alcohólico, aunque yo nunca haya tomado alcohol. Claro, exacto. Y vas a ser alcohólica siempre. Aunque nunca toque la Aunque nunca toques el alcohol. Claro, Bueno, sería como nuestra ley igual, sería pecador igual. claro. No se cumplía las condiciones. Pero Silvio, yo los errores que yo cometa no se lo puedo echar la culpa a mí. Bueno, de eso vamos a hablar toda la mañana. Claro, el error de los pecados que yo cometo no puedo echar la culpa a mí. Y yo estoy tomando la decisión de yo, si el Romanos 7 dice, no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero. No soy yo que lo llevo a cabo, sino una naturaleza pecaminosa que hay en mí. Los errores míos yo no puedo echar la culpa a mí. Claro. Bueno, esa es la otra forma de entender el pecado, ¿no? ¿La otra cuál es? La otra es la que plantea la Biblia, ¿sí? Que es transgresión de la ley. Son las dos pugnas más grandes que hay en nuestra iglesia de cómo entender el pecado y que definen toda la doctrina adventista. El punto del pecado define toda la doctrina adventista. Si nos equivocamos ahí, estamos fritos. Si no nos equivocamos ahí, podemos tener muchas posibilidades de ir entendiendo lo más importante que es el plan de Dios, la obra de salvación. ¿Cómo nos salva Dios? Díganme, hermano, como muchos dicen, pero bueno, no importa, si vos entendés el pecado de una manera u otra, es lo mismo, no pasa nada. No, hermanos, si entendemos mal el pecado, es muy probable que al entender mal el plan de salvación, no seamos salvos. No podamos disfrutar de esa salvación que Dios hizo para nosotros. Es muy probable. Bueno, ¿qué pasa? Algunos arrancan con este tipo de textos, ¿no? Para dar a entender que el pecado es una condición en el hombre. Arrancan con, por ejemplo, creo que ya estamos acá, ¿no? A ver, vamos a pasar. En la que sigue, ¿puede ser? Ahí está. La primera definición que muchos sacan enseguida cuando se habla de este tema dice: he aquí en maldad he sido formado.
y en pecado me concibió mi madre. Cuando nosotros leemos este versículo, y lamentablemente usado fuera de su contexto, pareciera que dijera qué cosa. Que yo nací pecador y que voy a ser pecador siempre. ¿O no? Pero yo les hago una pregunta, ¿no? Primero les digo algo. Cuando ustedes leen todo el Salmo 51, hay varias veces donde Dios dice que Dios puede limpiarnos de todo pecado. De todo pecado. Yo les hago una pregunta. Acá, David, ¿sí? No me quiero equivocar, creo que fue David. ¿Puede estar diciendo otra cosa? ¿Puede estar diciendo, por ejemplo, que la madre cuando lo concibió era pecadora? ¿Y eso estaría mal? No. ¿Podría estar diciendo que su concepción se dio en medio de un pecado? Por ejemplo, de estar con alguien que no podía casarse, no podía tener relaciones sexuales. Sí. O sea, se da a varias interpretaciones. A ver, no hay nada oscuro en la Biblia, ningún texto oscuro en la Biblia. Pero cuando hacemos eso, estamos sacando de contexto un versículo que no está hablando sobre lo que es la naturaleza humana, ¿sí? Que está diciendo algo que no está del todo claro, tal vez. No es que no esté claro, no lo llegamos a comprender todavía. A ver, ¿podemos usar este tipo de textos para definir lo que es pecado siendo honestos intelectualmente? No, hermanos, no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los textos claros de la Biblia, donde se trata el tema que estamos estudiando. Y vamos a ver que ahí la cosa cambia. Otro versículo que se usa mucho es como está escrito, Romanos 3:10. No hay justo, ni aún uno. ¿Vieron? Siempre vamos a ser pecadores. Yo le hago una pregunta. Este versículo no se puede entender como que no ha habido y no habrá nadie que sea justo desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Se puede entender de esa manera también? No hay justo. ¿A quién de nosotros se nos puede llamar plenamente delante de la ley justo? El único fue Cristo. Dios sí puede, a partir de algún momento en nuestra vida, darnos esa justicia y hacernos justos, ¿no? Pero se dan cuenta cómo estos textos son usados fuera de contexto, ¿sí? Otra cosa que se citó acá en nuestra iglesia, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, Romanos 7:14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Creo que la escuchamos varias veces. ¿Y qué se saca de contexto? Yo soy carnal, vendido al pecado. Pero el mismo versículo te está diciendo, ¿esto cómo se toma? ¿Vieron? Somos vendidos al pecado, nosotros somos carnales. Claro, pero acá nosotros tenemos que ver que en Romanos 7 está hablando todo el contexto de una persona que no es espiritual, de una persona que vive por sus propios méritos, de una persona que vive en la carne. Y obviamente que una persona que vive en la carne está vendida al pecado. Pero Romanos 8, que parece que se olvidara, habla del hombre espiritual, como si puede vencer esas tendencias al pecado. ¿Se dan cuenta? Textos fuera de contexto. Primera de Juan 1, 8 y 9. Yo voy a leer el primer versículo nada más, después vamos a completar el otro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Vieron? Que no está bien eso de decir que no tenemos pecado, que alguien puede no ser pecador. Lástima que se olvidan de la otra parte. La otra parte dice, el 9, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué cosa? Limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Textos fuera de contexto. ¿Hay otras definiciones de pecado en la Biblia? Sí. Por ejemplo, tenemos Romanos 14:23, que fíjate si lo puedo pasar. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y escuchen esto, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Está
También tenemos Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Otros dicen que pecado es separación de Dios. Vos te separás de Dios y pecás. Y eso es un error. Eso no suena muy lindo, pero no es así. No es así. Miren, por ejemplo, lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. ¿Qué viene primero? ¿La transgresión? ¿Y Dios se separa de nosotros? ¿Es verdad? ¿Nosotros nos separamos de Dios? ¿O Dios se separa de nosotros? ¿O nosotros nos separamos de Dios y después hacemos el pecado, la transgresión? ¿Qué viene primero? El pecado, luego la separación. Nosotros transgredimos la ley y ahí nosotros nos separamos de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que todos estos versículos son complementarios del versículo que realmente dice técnicamente y cabalmente qué es el pecado, que es 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? Infracción o transgresión de la ley. ¿Les parece, la hermana White, les parece que ella no conocía esos versículos anteriores que leímos? El que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, el que dice que el que no hace lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted cree que, sinceramente, creen que ella conocía esos versículos? ¿Alguien tiene duda de que los conocía? La hermana White conocía cabalmente su Biblia. Y miren lo que dice ella más de 10 veces. Más de 10 veces. Ahí se encuentran muchas más de 10 citas donde repite sistemáticamente lo mismo. Y dice, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? ¿Qué pasa? Muchos levantan la mano y dicen, no, la hermana White se equivocó. Hay otras, por ejemplo, Santiago 4:17 que vimos recién, Romanos 14:23. Yo les recuerdo a esas personas que la que está hablando es profeta de Dios. Conocía cabalmente su Biblia y conocía todo esto. Pero ella lo que está diciendo es que la forma de comprender técnicamente, la forma de comprender cabalmente lo que es pecado, era entendiendo lo que dice 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Hay una gran diferencia entre poner este versículo en su contexto y presentar lo que es pecado, a tomar esos otros textos así, sin tener en cuenta lo que dicen los versículos anteriores y los que siguen, fuera de contexto y citarlos. Tenemos que ser responsables cuando enseñamos, cuando estudiamos nuestra Biblia. No podemos hacer eso, porque si no sería un cambalache. Cada uno que está acá podría tener una doctrina diferente. Hay formas de estudiar la Biblia. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser responsables. Y el otro versículo que define muy bien lo que es pecado en el contexto de la tentación es Santiago 1:13-15. Dice, a ver si lo tenemos ahí. Ahí está. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. A ver. ¿Por qué viene la tentación? Según Santiago. ¿Desde dónde viene la tentación? Desde afuera, en este caso, ¿no? De su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, es lo mismo. O sea que la tentación viene de adentro. Satanás no hace un puente a veces y se alía con nuestra naturaleza pecaminosa, pone pensamiento en nuestra mente para que lleguemos a caer. Pero esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo malo, es lo que ¿qué hace? Dice según Santiago, ¿qué hace con nosotros? ¿Nos qué? Nos seduce, nos atrae. Eso, hermanos, ¿saben cómo se llama? Tentación. Eso es tentación.
Dice el 15, entonces la concupiscencia, esa tendencia a hacer lo malo, después que ha concebido. A ver, ustedes cuando cometen un pecado, de golpe se encuentran con que, ¿estoy cometiendo el pecado? ¿O hay un proceso dentro de ustedes donde viene la idea, ¿sí? Y ustedes la empiezan a acariciar y deciden, voy a cometer ese pecado? ¿No pasa así siempre? ¿No hay un proceso para cometer un pecado? A veces son muy rápidos, pero siempre hay una decisión del hombre. Fíjense cómo sigue, nos dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Cuando esa tendencia pecaminosa me dice que yo le robe a mi vecino, no sé, la bicicleta que tiene en el parque, ¿sí? Eso es tentación. Pero yo cometo el pecado, ¿sí? Cuando le robo la bicicleta. Hay pecados que pasan acá, ¿cierto? Acá, sin que se pase a la acción. Pero para dar un ejemplo, aunque sea burdo, ¿me entienden, no? Primero uno es atraído por nuestra naturaleza pecaminosa. Y después uno toma la decisión y comete el pecado. Y dice, y después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y les voy a leer una cita de Elena White que clarifican un poco más. ¿Qué hay, hermanos, entre medio de la seducción y la atracción de nuestra naturaleza pecaminosa y el pecado? ¿Qué hay en el medio? ¿Quién actúa? Una de nuestras facultades mentales. La voluntad. O sea, nuestra voluntad le dice a la naturaleza pecaminosa, y yo les digo que hagan el ejercicio de entender lo que está pasando en su mente cuando son tentados. Entiendan, mirá, estas ideas que me están viniendo, mi naturaleza pecaminosa me está hablando, me está diciendo que cometa este pecado. Y fíjense cómo actúa la voluntad, escuchando y tomando una decisión. La voluntad decide, es la facultad de decisión en el hombre. Esa voluntad va a decidir si cometer o no cometer el pecado. Miren lo que dice la hermana White, dice, es verdad que Satanás es el gran originador del pecado. ¿Podemos pasar? Pero esto no excusa los pecados de nadie, porque él no puede obligar a los seres humanos a hacer el mal. ¿Escucharon eso? Satanás no nos puede obligar a hacer el mal. Los tienta a hacerlo y presenta el pecado como algo atractivo y agradable, pero tiene que dejar que ellos decidan si lo van a cometer o no. No obliga a los hombres a embriagarse, ni los obliga tampoco a no asistir a las reuniones religiosas. Presenta sus tentaciones de manera que induce a hacer el mal. Pero el hombre es un ser, escuchen esto, moralmente libre, que puede aceptar o rechazar sus insinuaciones. Esa voluntad, Dios permitió que tuviera libertad, que pese a la naturaleza caída que tenemos, el mal, la tentación, Satanás, el pecado, que nosotros siempre tengamos la última palabra en nuestra vida, si queremos o no queremos cometer el pecado. Dice, nadie puede ser forzado a transgredir. Nadie. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo ahí? ¿Pasamos? Dice, primero tiene que ganarse el consentimiento propio. ¿Escucharon eso? Primero, mi naturaleza pecaminosa, Satanás, tiene que lograr convencerme de que yo cometa ese pecado. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. ¿Por qué sabe? Porque él vivió lo mismo. Porque él vivió lo mismo que vivimos nosotros. Y brindará su ayuda en todo momento de tentación. Otra dice, Satanás no tiene el poder para obligar a alguien a pecar. El pecado es el acto individual del pecador. Antes que el pecado exista en el corazón, debe darse el consentimiento de la voluntad. Y tan pronto como se lo da, el pecado
pecado triunfa y el infierno se regocija. ¿Está claro? ¿Qué es el pecado, hermanos? Una decisión. Una decisión razonada, con la voluntad, con nuestra mente, decidiendo cometer ese pecado. Es muy cómodo, hermanos, es muy cómodo decir, yo soy pecador por naturaleza, no puedo evitar ser pecador. Y es lindo, ¿por qué? ¿Por qué es lindo? Porque le puedo... Me gusta el pecado. Y además también porque, claro, nos gusta el pecado, como dice Fernando, pero aparte nos saca la responsabilidad encima. Justifica nuestra debilidad. Claro, yo soy débil, yo no puedo hacer esto. Y ya está, sigo así. Por eso les digo que entender mal el pecado es un camino a la muerte eterna. Porque si entendemos que el pecado no puede ser vencido, nos estamos entregando en las manos de Satanás y de nuestra naturaleza caída. Decimos, no, ¿para qué voy a luchar? ¿Para qué voy a luchar si nunca voy a poder ganar? Eso, hermanos, es una idea de Satanás. ¿Escucharon, no? Él acusó y acusa a Dios de hacer una ley que el hombre no puede cumplir. Ojo, hermanos, porque cuando nosotros decimos que el pecado no se puede vencer, estamos acusando a Dios de mentiroso, estamos acusando a Dios de ser un Dios loco, un Dios que hace una ley que no podemos cumplir. Una persona que hace una ley para gente que sabe que no la puede cumplir, dígame qué tipo de persona o Dios sería. Siniestro, un Dios siniestro. Tirano, una persona que se divierte con su creación. Y ese no es nuestro Dios, justamente estamos estudiando que Dios es amor. Muy bien. Seguimos un poquito más. La pregunta ahora sería, ¿podemos evitar el pecado frenando el poder de nuestras tendencias al mal? Esto es uno de los versículos favoritos de las personas que creen que el pecado es una condición del ser humano, que está en Romanos 7, 15 al 25. Dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Más adelante dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Después más adelante dice, me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice que finalmente sirve con la carne a la ley del pecado. Estamos en Romanos 7. ¿De qué hombre hablaba Romanos 7? Del hombre carnal. Del hombre que lo dominan su cuerpo, sus pasiones. ¿Sí? Del hombre que es dominado por su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Romanos 7 personifica el pecado. ¿Sí? Lo presenta como si fuera una persona. Y está hablando de una persona dominada por el pecado. Una persona que es pecadora. Una persona que continuamente practica el pecado. Una persona que por hábito hace pecados. Ya ni siquiera casi lo tiene que pensar. Practica el pecado naturalmente. Muchos creen que este versículo apoya el pecado como una condición humana, ¿no? Pero recuerden, hermanos, y ahora vamos a repasar varios versículos, que esa naturaleza pecaminosa la vamos a tener desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, no podría haber ningún versículo en la Biblia que dijera que Dios puede hacernos santos, que Dios puede hacernos limpios, que Dios puede hacer que dejemos el pecado. ¿Por qué? Porque si eso es pecado, lo vamos a tener desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, cuando empezamos a leer un poquito, en Génesis nomás, capítulo 4, versículos 6 al 7, vamos a pasar a Génesis. Ahí está, dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto
esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Yo les hago una pregunta. Acá dice, ¿no? El deseo, está hablando del pecado, será sobre ti y tú te enseñorearás de él, del pecado. Si nosotros somos pecadores desde que nacemos hasta que morimos y no podemos hacer nada para cambiarlo, Génesis 4, 6 y 7, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Es posible lo que dice Génesis 4, 6 y 7? No, porque no hay nada que cambie mi naturaleza pecaminosa. Voy a ser pecador para siempre. Fíjense, la Nueva Biblia Viva dice, traduciendo el mismo versículo, dice: el pecado, como una fiera, está listo para lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, ¿qué dice? Tú puedes dominarlo. La Nueva Traducción Viviente dice: el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser, ¿qué cosa? Su amo. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahí está. Y Virgilio tiene la Nueva Versión Internacional. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. A ver, si nuestra naturaleza pecaminosa es pecado, ¿podemos dominarla? No. Imposible. Pero si está hablando de dominar, ¿sí? Dominar a esa naturaleza pecaminosa, al pecado, si podemos dominar al pecado, es otra cuestión. Acá Génesis está planteando eso, que podemos dominar nuestra naturaleza pecaminosa para que no se transforme en un pecado. Laura, ¿vos querías decir algo? Lo que deja claro ahí es de que hay una posibilidad. O sea, una posibilidad de que el pecado te domine, o existe la posibilidad de que vos Exactamente. el pecado. Si no, directamente diría que no podés. Pero ahí está diciendo que existe la posibilidad de que vos te rebeles a eso. Y que no hagas lo que tu naturaleza te está diciendo. Exactamente. Virgilio. Yo hace mucho tiempo que leí esa parte ahí, yo entendí que Dios le estaba hablando a Caín directamente para que lo pudiera dominar desde la parte del hombre espiritual, como andaba Abel. Exacto. Y por el hombre espiritual sí podía dominar esa tendencia al pecado que lo acechaba. ¿Cuál es el contexto? Caín estaba por matar a quién. A ver. ¿Y Dios qué trató de decirle? Podés dominar tu pecado, podés evitar eso que está por hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Y avanzamos solamente 4 capítulos en la Biblia, llegamos a... Se lo dice porque podía elegir. Claro, ¿por qué? Porque él podía elegir no oír a su naturaleza pecaminosa y no matar a Abel. Ese es el contexto. Después que peca, después que mata a hermanos, dice: hoy me echa de tu presencia. Hasta ese entonces todavía se acercaba a la presencia de Dios. Después del pecado fue que salió a la presencia. Aparte lo presenta el pecado como diciendo: el pecado está a la puerta. Afuera. Está afuera. Algo que está afuera, ¿no? Y aparte esos dos versículos están en común acuerdo con los versículos de Santiago donde presentan los pasos hasta que llega el pecado. De la tentación al pecado. Muy bien, exacto. Miren lo que dice Romanos 6, 12 y 13. Avanzamos ahí con el PowerPoint. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Naturaleza caída, naturaleza pecaminosa. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. La concupiscencia, la naturaleza pecaminosa está, pero ¿qué tenemos que hacer? Dice: tenemos que frenarla, que no reine, le tenemos que poner un parate, la tenemos que amordazar, la tenemos que dejar atadita. ¿Vive en mí? Sí, pero no me domina. Yo la domino, mi voluntad domina mis pasiones y mis tendencias pecaminosas. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Dice:
Seguramente otra versión debe decir así, ¿no? Han crucificado su naturaleza pecaminosa. Acá dice lo mismo. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos naturaleza pecaminosa. ¿Quién lo puede dudar? Pero también puede ser crucificada. Que no se malentienda, no la podemos hacer desaparecer. La podemos crucificar en el sentido de dejarla maniatada. De que no hable, o de que si habla no la escuchemos, o que si la escuchamos podamos decidir no obedecerla. Primera de Juan, bueno, esta ya lo leímos, ¿no? Que dice que puede limpiarnos el Señor de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Acá dice que si permanecemos en Jesús, hermanos, no pecamos. Entonces, le hago una pregunta a ustedes ahora, a ver si entendimos, a pensar. Si yo soy uno con Cristo, ¿qué dice ahí que no voy a hacer? No voy a pecar. Pero voy a seguir teniendo mi naturaleza pecaminosa. Sí. Muy bien, claro que la voy a tener, siempre la voy a tener. Pero ahora está Cristo reinando. No reina mi naturaleza pecaminosa, reina Cristo adentro mío. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios se tiene que dar el nuevo nacimiento en nosotros. No practica el pecado. Si tenemos naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y eso es pecado, ¿cómo podría el Señor decir? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el pecado es otra cosa diferente a la naturaleza pecaminosa. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Miren lo que dice, no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque Cristo permanece siempre en él. Porque es nacido de Dios. Bueno, 1 Juan 5:18 dice lo mismo. Miren lo que dice Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios pueda mostrarnos su gracia más todavía? ¿Seguiremos pecando? Y la respuesta es, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. Vamos hacia el final. Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. De modo, lo habíamos leído, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Miren lo que dice la hermana White. Dice, hay tendencias al mal. Estamos bien ahí. Dice, heredadas y cultivadas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Ese es nuestro yo, esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa. ¿Son heredadas? ¿Sí o no? Sí, la heredamos de Adán y a nosotros nos las pasó nuestro padre. Y cultivadas. ¿Cultivadas cuáles son? Las que yo practiqué durante mi vida, ¿no? Dice que deben ser vencidas. ¿Qué pueden ser? Vencidas. ¿Es verdad entonces que mi naturaleza pecaminosa puede hacer lo que quiera conmigo y que yo no tengo control de ella y que por tanto soy un pecador que nunca va a poder dejar de pecar? No, hermanos. Deben ser vencidas, dice. El apetito y la pasión han de ser puestos bajo el dominio del Espíritu Santo. Ahí está el secreto. Ahí está el hombre de Romanos 8, el hombre espiritual. El hombre que está dominado por el Espíritu Santo. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. ¿Por qué dice la hermana White eso? Porque nuestra naturaleza pecaminosa la vamos a tener siempre hasta que Cristo venga. No tiene término la lucha de este lado de la eternidad. Pero aunque hay que sostener batallas constantes, también hay preciosas victorias que ganar. Y el triunfo sobre el yo, ahí está la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal. Y el pecado es de más valor del que la mente pueda estimar. ¿Nacemos pecadores? Es la pregunta de esta mañana. ¿Nacemos pecadores? No, hermanos. No nacemos pecadores. Decidimos ser pecadores. Miren lo que dice Deuteronomio 24:16.
los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá, ¿por qué? ¿Y qué es pecado? Según 1 Juan 4, traición de la ley. O sea, ¿por qué vas a perecer? Porque decidiste transgredir la ley. No porque mi papá fue malo o bueno, o porque mi papá y mi mamá me heredaron naturaleza pecaminosa. No le podemos echar la culpa a Adán tampoco, ¿sí? Fíjense en lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Entró por un hombre el pecado, ¿sí? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Si lo dejáramos ahí, que parecería decir que somos pecadores por culpa de Adán. Pero agrega el pequeño detalle de decir, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué morimos todos? ¿Por el pecado de Adán? Porque pecamos y transgredimos la ley. ¿Adán nos dejó consecuencias, ¿sí o no? ¿Cuál fue la consecuencia que nos dejó Adán? La herencia, que es nuestra naturaleza caída. Pero nosotros somos los pecadores, porque decidimos transgredir la ley de Dios. Dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres. Pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Un poquito más adelante dice, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Escucharon lo que dijo la hermana White, no? Es inevitable que evitemos la maldad de nuestros padres, dice. Pero no somos castigados ni tenemos culpa por lo que ellos hicieron, ¿sí? Nosotros somos culpables cuando transgredimos la ley. Muy bien. 2 citas más y terminamos. Acá hay una cita que es muy importante de la hermana White, porque en el caso de Cristo, ella diferencia muy bien naturaleza caída y pecado. Miren lo que dice. Dice, pasamos el PowerPoint. Dice, al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Que no diría que Cristo nació pecando. Si entendemos el pecado como naturaleza caída, Jesús en esta cita sería un pecador. Grave error. Por eso ellos tienen que pelear para, aunque no hay versículos ni citas, tienen que pelear para torcer las cosas, para que los versículos le quieran hacer decir a los versículos que Cristo no tenía naturaleza caída, que no era igual a nosotros. Pero acá dice que cómo nació, dice, al tomar sobre sí mismo la naturaleza del hombre en su condición caída. A ver, si esto es pecado, entonces Jesús fue un pecador, ¿sí o no? Sí. Pero si esto es como lo plantean ellos, Jesús es un pecador. Pero fíjense lo que dice después. Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Entonces si Cristo tenía su naturaleza pecaminosa, ¿sí? Pero no participó nunca del pecado, yo le hago la pregunta, ¿será que son cosas diferentes? ¿Sí o no? ¿O es lo mismo? ¿Qué opinan los demás? Fíjense, Jesús dice, ¿no? Que nació con la naturaleza, ¿cómo? Caída. ¿Pero qué no hizo? Pecado. ¿Es lo mismo entonces? ¿Es lo mismo naturaleza pecaminosa y pecado? No. ¿Por qué? Tuvo naturaleza caída, pero no pecó. Entonces no puede ser lo mismo. ¿Entienden a lo que voy? Este es uno de los casos donde queda muy claro. Primero, la naturaleza humana de Cristo. Y hace la diferenciación sobre tendencia al mal y pecado. Clarísimo lo deja. Hermanos, acá termina el sermón. Yo le hago un llamado a estudiar estos temas. No podemos vacilar en este tipo de temas. Vienen sobre nuestra iglesia y están dentro de nuestra iglesia tremendos vientos de doctrinas. Pero tremendos, ¿eh?
Yo creo que esta es la puntita de todo lo que vamos a ver. ¿Qué pasa cuando haya 10 formas de entender una doctrina? ¿Cómo vamos a saber cuál es la correcta? Si estudiamos, si comprendimos en forma personal. Si no, los vientos de doctrina, como dicen, nos van a llevar para cualquier lado y nos vamos a perder. Algunas personas piensan, y lo he escuchado muchísimas veces, lo que importa es si sos sincero. No importa tanto lo que vos crees. Si vos sos sincero, con eso basta. ¿Van a escuchar un poco ustedes? Sí. No, se van a salvar los que, sí, uno cree blanco, otro cree negro. Sí, se van a salvar igual. Lo importante es venir a la iglesia, crecer espiritualmente. Y eso es mentira, es una mentira de Satanás. Lo único que santifica al hombre, búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en los textos de la web, ¿qué es? La verdad. La verdad es la única que santifica. No hay una mentira que santifique, por más bonita o inocente que sea. Sí, Laura, vos querías decir. Que también está mal, dado la época de la historia de la tierra que vivimos, y dado el conocimiento que Dios nos dejó, que mucha gente no ha pasado años dentro de la iglesia y no tengo una posición formada. Porque es una responsabilidad de nuestra parte decir, no, yo todavía sobre esto no tomo una resolución. O sea, es como decirle a Dios, mira, todavía no te creo, todavía no sé si vos me vas a salvar, todavía no sé si vos podés sacar mi pecado. Y lamentablemente, o sea, es irresponsable con su salvación y con la salvación de los demás, que muchas veces nos están escuchando, porque cada uno multiplica lo que Dios nos mandó a hacer, ir a ser discípulos. Aunque no hablemos de Dios, con nuestro vivir, con nuestras decisiones, estamos impactando en la vida de los demás. Entonces es una responsabilidad muy grande no tomar una posición por falta de compromiso con el estudio o falta de compromiso con la causa. Por más humilde que sea nuestra condición, tenemos la posibilidad de en libertad abrir nuestra Biblia y poder entender la verdad. La verdad no fue hecha para los eruditos nada más. La Biblia está escrita por gente común, en su mayoría. Pablo por ahí era teólogo, ¿no? Pero está escrita para que la entendamos todos, los humildes y las personas más formadas. No necesitamos ningún intérprete para la Biblia. Nuestro único intérprete debe ser, ¿saben quién? El Espíritu Santo, nadie más. Podemos sumar a lo que dicen otras personas, sí, pero el estudio tiene que ser personal. Vivimos en la historia de nuestra iglesia una época de lucha doctrinal, una lucha donde la verdad está en juego. Hermanos, hay una cita de la hermana Way que dice que la neutralidad en casos de una crisis religiosa es la peor cobardía que un hijo de Dios puede tener. ¿Escucharon lo que dije? No podemos ser neutrales. No existe la neutralidad en el conflicto de los siglos. Termino con esta cita, a ver si la podemos poner acá. La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de sustituirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Que Dios les bendiga. Amén.